Amigos, bienvenidos a UPS en español. Información de último minuto. Vladimir Putin el día de hoy sorprende al mundo lanzando su peor amenaza en contra de las Naciones Unidas y también Alemania. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto armado que la Federación Rusa ha decidido comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. La locura de Vladimir Putin continúa aumentando en medio de esta guerra sin sentido entre la Federación Rusa y Ucrania, que todavía continúa lamentablemente dejando miles de víctimas y millones de personas que han tenido que salir de Ucrania para poder salvaguardar sus vidas y también la de sus familias. Todos pensábamos que Vladimir Putin se había arrepentido. Y esto lo pensábamos de una manera muy sencilla, porque el ejército ruso lo único que ha hecho es cosechar derrotas dentro del territorio ucraniano. Pero el día de hoy, para sorpresa mundial, Vladimir Putin ahora amenaza a las Naciones Unidas, también amenaza directamente a Alemania, quienes estaban intercediendo para tratar de poner fin a este conflicto, a esta guerra que lamentablemente continúa dejando miseria y masacre en todo el territorio europeo. El secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, dijo el día de hoy que siente que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania no está cerca de llegar. Estamos lejos del final de la guerra, así dijo el secretario general de la ONU. También le dijo a los periodistas luego de una llamada que tuvo el día de hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no hay un alto al fuego a la vista. También agregó, mentiría si dijera que esto va a suceder pronto luego de la llamada que tuve con el presidente Vladimir Putin. Imagínense ustedes la llamada del secretario general de la ONU al presidente de Rusia y la conclusión de esta llamada cuando el secretario general de la ONU prácticamente le advierte al mundo, acabo de hablar con Vladimir Putin y lamentablemente no va a haber acuerdo de paz, tampoco va a haber un alto al fuego y al parecer la guerra va a continuar por mucho tiempo, según lo que ha indicado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y fíjense algo, porque es que esto es muy importante. Tenemos que entender que Vladimir Putin no le importa la paz mundial. El presidente de Rusia solo actúa por ambición propia. Y aquí es donde tenemos que entender que la locura en este señor juega un papel muy importante, porque no le va a importar sacrificar las vidas del pueblo ruso para poder continuar con sus objetivos en el territorio ucraniano, que no son más sino masacrar a todo este pueblo que lo único que quiere es continuar viviendo en democracia y vivir en libertad. El diplomático también dijo que discutió una variedad de temas con Vladimir Putin, incluyendo el acuerdo de granos y la posibilidad de exportaciones rusas, pero advirtió que existen obstáculos muy importantes para la exportación de alimentos y fertilizantes provenientes de ese país. Nos arriesgamos a la falta de alimentos en el mundo a finales de este año, así lo alertó el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Y fíjense algo, porque es que esto es muy importante y tenemos que aclararlo ante todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo es posible que el mundo en general dependa de Vladimir Putin y de la producción de ese país? Fíjense lo que dice el secretario general de la ONU. Nos arriesgamos a una falta de alimentos en el mundo. ¿Y esto por qué va a suceder? Pues porque una sola persona, llamado Vladimir Putin, quien es el presidente de Rusia, lamentablemente, el autócrata que gobierna en ese país, ha decidido por su propia voluntad que haya una escasez de alimentos en el mundo por todas las acciones que el ejército ruso está ocasionando en Ucrania y por las decisiones que el gobierno de Vladimir Putin ha tomado durante los últimos meses. Es que a Vladimir Putin no le interesa la paz mundial, pero tampoco le interesa que no haya alimentos en el mundo, porque él lo único que quiere es continuar con su ambición de querer apoderarse no solamente de Ucrania, sino prácticamente de toda Europa del Este. Y yo me atrevería incluso a decir de todo el continente europeo, si las personas, si los gobiernos que justamente se encuentran liderando en este momento los grandes países de Europa, no alzan su voz
y le trazan una línea roja al señor que gobierna en Rusia, que está amenazando, por cierto, la seguridad nacional prácticamente de todo el planeta. Los dos también hablaron sobre los prisioneros de guerra y el secretario general de la ONU citó a Vladimir Putin diciendo que no habría obstáculos por parte de Rusia con respecto a que el panel realice una misión de investigación sobre el ataque a la prisión que ocurrió el mes pasado en la región ocupada por Rusia del este de Ucrania. Decenas fueron asesinados en ese lamentable evento. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que también habló con Vladimir Putin sobre la planta nuclear de Ucrania. Y aquí también tenemos que advertir algo muy importante. El secretario general de la ONU, pero prácticamente todos los países del mundo tienen que entender que lo que diga Vladimir Putin carece de algún tipo de valor. Les voy a explicar por qué. Porque en estos sistemas comunistas y socialistas, y es decir, por supuesto, en las personas que lideran esos gobiernos, no se puede confiar. Vladimir Putin es una persona que no es confiable, no porque lo digo yo, sino porque la historia nos lo ha demostrado. No es la primera vez que este señor, el presidente de Rusia, dice algo y al otro día simplemente da la espalda y cambia de opinión. Son estrategias que utilizan justamente los sistemas comunistas y socialistas y Vladimir Putin es un experto en ello. Él es experto justamente en prometer que se pueden realizar cualquier tipo de investigaciones, que va a ser imparcial justamente a la hora de cualquier evento, pero la experiencia nos ha enseñado a lo largo de los años que Vladimir Putin es una persona que no cumple su palabra y fíjense ustedes lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, que ya vamos a hablar un poco más de ese país. Lo que ocurre en Alemania, la primera potencia europea, la primera economía de Europa, y resulta que ahora se ha convertido prácticamente en rehén de Vladimir Putin y la Federación Rusa, porque prácticamente toda su economía depende de los recursos energéticos que le venden de ese país. Hablando ahora de Alemania, fíjense lo siguiente. Luego de que el secretario general de la ONU hablara con Vladimir Putin y al parecer como que lo asustaron sus palabras, pues el canciller alemán, el señor Olaf Scholz, decidió también llamar al presidente de Rusia para ver si de alguna manera él podía interceder. Y fíjense cuál fue la conclusión ahora de la llamada con el canciller alemán. Dijo el señor Olaf Scholz: no hay ninguna indicación de que la actitud del presidente ruso Vladimir Putin con respecto a la guerra en Ucrania haya cambiado de alguna manera. Así lo denunció el canciller alemán durante una conferencia de prensa el pasado día miércoles. Por eso yo les dije anteriormente que el presidente de Rusia no es una persona confiable y los países tienen que trabajar su diplomacia en base a este hecho, que como dije anteriormente no es porque lo digo yo, sino porque la historia nos lo ha enseñado a lo largo de los años. Desafortunadamente no puedo decirles que ahora se ha dado cuenta de que fue un error comenzar esta guerra. Así lo dijo el canciller alemán. Y no hay indicios de que estén surgiendo nuevas actitudes. Así lo dijo el señor Scholz sobre su llamada telefónica con Vladimir Putin el día martes. Pues lo que le dijo al secretario de la ONU ahora se lo reafirmó al canciller alemán y en pocas palabras Vladimir Putin al parecer no se ha arrepentido de haber comenzado esta guerra, sino por el contrario, la locura ha aumentado y en este momento incluso se atreve a amenazar a más países alrededor de Rusia. El canciller alemán, el señor Scholz, dijo que también instó a Rusia a retirar sus tropas de la región. Eso sigue siendo correcto, hablar entre nosotros y decir lo que tengo que decir sobre todos estos temas desde mi punto de vista, porque estoy firmemente convencido de que Rusia debe retirarse. Así lo dijo el canciller alemán de manera bastante fuerte. Para que la paz tenga una oportunidad en la región, es la única manera de que la paz vuelva al continente europeo, así lo afirmó el señor Scholz. Y cada día se vuelve más claro que esta es la única oportunidad. Tenemos que hablar de eso y eso es lo que yo he hecho con Vladimir Putin. Así lo afirmó en una conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de la llamada que tuvo
con el presidente de Rusia, que lamentablemente, en vez de arrojar algún tipo de luz, pues lo único que arrojó fue incluso más sombras a este conflicto armado que continúa acechando al pueblo de Ucrania. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse o usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.